Hola, buenas noches y bienvenidos hermanos a una nueva transmisión de nuestra amada iglesia Vicente López. Hoy es viernes, a las 8:30 estaríamos yendo a nuestro templo allí en Vicente López 2103 en Sarandí. Pero bueno, como sabrán, por las circunstancias que está viviendo el país, que está viviendo el mundo, estamos en una pandemia, en una cuarentena. Así que vamos a estar, como ya sabrán, comunicándonos mediante Facebook Live, mediante YouTube. Les vamos a estar enviando los links por medio de los grupos de WhatsApp. Y quiero recordarles por favor a los hermanos que estén en YouTube, que estén suscriptos, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de las reuniones. Capaz que no vieron el celular, no vieron el link que subieron al WhatsApp, no estuvieron en Facebook, pero YouTube les va a avisar que hay una nueva transmisión. Así que les agradecemos que por favor se suscriban y le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, les voy anunciando que hoy va a hablar nuestro hermano Gerardo Latini de San Miguel del Monte, así que preparen sus corazones porque tenemos una reunión especial para hoy. A continuación vamos a escuchar una canción y luego continuaremos con la reunión. Dios de milagros, amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
Bueno, hemos escuchado la canción, así que ahora vamos a continuar y vamos a empezar con esta reunión. Les doy la bienvenida nuevamente a todos aquellos que se hayan metido ahora. Así que antes de continuar con la reunión, me gustaría que tomen sus Biblias o sus celulares, donde sea que tengan su dispositivo. Me gustaría que abramos nuestra Biblia en el Salmo 90, un salmo que escribe Moisés. Un salmo que consta de 2 partes, es una meditación de sabiduría, la brevedad de la vida humana, y finaliza con una súplica a favor del pueblo. Así que yo voy a leerles la versión TLA, es una versión que a mí me gusta mucho, que significa traducción y lenguaje actual. Así que ustedes pueden leerlo en la versión que quieran, pero bueno. Dice, Moisés escribe y arranca diciendo: Dios nuestro, tú has sido siempre nuestra casa. La Reina Valera dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Versículo 2 dice: desde siempre y hasta siempre, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Hermosas son estas palabras de Moisés, hablándonos y describiendo un Dios creador, un Dios que desde el principio es nuestro refugio, nuestra casa, un Dios que tiene el control de las cosas. Y miren cómo sigue diciendo: tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Este pasaje me encanta porque en medio de un virus que está arrasando con mucha de la gente del mundo, un virus que está matando, enfermedades nuevas como el cáncer, como el SIDA, el ébola, hay un montón de enfermedades que surgieron en estos últimos tiempos. Y mucha gente que en estos tiempos está como con miedo, ¿viste? De que no saber si hoy estoy bien y mañana me enfermo, pero la palabra nos dice que tú marcas el fin de nuestra existencia cuando tú nos ordenas volver al polvo. Esta palabra nos tiene que traer paz y nos tiene que confrontar a saber que Dios es la persona o el ser que marca la existencia, que marca el principio de nuestra vida. No un virus, no cualquier circunstancia que pueda pasar, sino que Dios es la persona, es el ser supremo que marca el fin de la vida humana. Cuando nos ordena volver al polvo, la Biblia dice que del polvo nos sacó y al polvo volverás. Pero el Señor es el que ordena que salgamos del polvo y que volvamos al polvo. Así que confiemos en que Dios tiene control de nuestras vidas. Pero sigue hablando Moisés y sigue diciéndonos: enséñanos a pensar cómo vivir, para que nuestra mente se llene de sabiduría. Claro, no llenemos nuestra mente de cosas vanas, sino que pidámosle a Dios que nos ayude a pensar en cómo vivir, que nos muestre su sabiduría. Sigue hablando Moisés y sigue diciendo: permítenos comenzar el día llenos de tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Me encanta porque Moisés, con un corazón genuino, empieza exaltando a Dios, diciendo que es su refugio, pero le va pidiendo cosas esenciales para su vida. Le pide que lo llene de amor al comenzar su día, para cantar llenos de alegría. Y termina diciendo Moisés: Dios nuestro, otra vez como el versículo 1, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Me encanta. ¿Por qué? Porque arranca exaltando el nombre de Dios, arranca diciendo: Señor, vos sos mi refugio, vos sos mi casa. Arranca exaltando su poder creador. Dice: siempre y hasta siempre creaste las montañas y la tierra. Es hermosa las palabras de Moisés, porque después continúa diciéndole: enséñame, permíteme, lléname, muéstrame y bendíceme. Moisés no solo clamaba por su vida, sino que clamaba por su pueblo, como líder, como siervo de Dios. Él se preocupaba por las cosas de Dios. Ahora, dejando o pensando mejor en esto,
en nuestro refugio, en que Dios es nuestra casa, en que Él tiene el control de nuestra vida. Me gustaría que escuchemos un video que nos van a estar compartiendo nuestros hermanos Adaluz y Christopher desde Perú. Ellos nos van a mandar un video para contarnos cómo están pasando su cuarentena y bueno, para enviar un saludo a toda la iglesia. Así que los dejamos con Chris y con Ada. Muy bien, buenas noches. Estamos en esta oportunidad a través de Conectados por Zoom, esta aplicación que venimos usando con Ada y con Christopher. Chicos, buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo va, familia? Bien. Bueno, estamos juntos a través de esta aplicación, pero en realidad estamos separados. Ustedes dos están separados muchísimos kilómetros. Hace tiempo. Demasiado. Hace tiempo, ¿eh? Entonces, pero queríamos tenerlos juntos, a través de la aplicación queríamos tenerlos juntos y aprovechar que nos cuenten un poquito cómo están viviendo estos días, cómo están pasando en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Empezamos por vos, Ada, si querés. Contanos un poquito cómo la estás llevando con los nenes y la convivencia ahí en casa. Bueno, nosotros acá en casa nos manejamos, bueno, yo estoy con los nenes, con Alejo y con Ámbar, y Ángel, que es el que nos quedó, nuestro barbero. Así que nada, nos manejamos como podemos. Con el tema de las compras nos organizamos, a veces va Ángel, a veces voy yo, depende de qué vamos a comprar también. Y nada, hacemos lo que podemos. Viste que igual mucho no podemos hacer porque estamos encerrados, o sea, tampoco podemos salir ni nada. Bien, bueno, genial. Bueno, vos, Cris, comentanos un poquito cómo es el día a día. Quizá allá en Perú sea un poquito distinto a lo que vivimos aquí en Argentina, pero contanos un poquito cómo es el día a día, cómo te arreglás, si estás trabajando ahora actualmente. Bueno, hace 2 semanitas empecé a trabajar. Pero a trabajar fijo no, haciendo cositas para poder revender y cosas así, porque aún no se puede trabajar acá. Y la verdad que los primeros 15 días acá estaba todo, como se dice, todo joya. Todo bacán, la gente se guardaba en sus casas, estaban todos en sus casas, estaban los soldados. Pero ya pasó como más de 3 meses, por lo menos creo, así. Ya esto es un caos. La verdad que el Perú, la gente ya no aguantó más y está saliendo como si fuera cualquier día normal. Y ya los hospitales tampoco dan abasto, hay ambulantes a morir, los negocios están todos cerrados, tiendas, pero ambulantes, tú ves gente amontonada, no les importa nada directamente. Hoy en día lo que pasa es que también hay otra realidad que no tienen para comer. La gente, la mayoría de los pueblos donde yo vivo trabaja el día a día, entonces o salen o si no se mueren de hambre. Es otra realidad, el Perú es otra realidad. Pero cuando trabajando, yo estoy trabajando acá en mi casa a veces, o si no salgo a hacer unas cosas en otras casas, pero así me estoy moviendo, porque tampoco hay para comer, entonces tenemos que salir. Tratamos de no salir mucho, pero tenemos que hacerlo, lamentablemente tenemos que hacerlo, así que estoy acá con mi hermano, yo vivo acá con mi hermano. Johan a veces viene, porque él vive con la mamá. También tengo otra hermana, pero está con su esposo en otra casa, que a veces también viene. Y mi madre también, que a veces viene. Pero los vivimos fijos acá, es mi hermano y yo. Así que así estamos, peleándola con ganas de... Por mí fuera me voy hasta caminando en la Argentina, pero no se puede salir de la frontera. Así que estoy peleé por un vuelo humanitario. Hice, como se dice en Perú, en Argentina, piquete y toda esa vaina. Pude estar en la lista, ahora estoy esperando vuelos humanitarios que me llamen, porque ya salió el sábado, hoy salía otro vuelo, gracias a Dios están con los vuelos rápidos, seguidos. Así que, pero los vuelos, como son aviones de guerra, entran solamente 70 personas. Y la verdad peleándola para poder volver y estar con la familia, con mis hijos, con Ada, que le extraño demasiado, no lo puedo negar. Así que Ada,
extraño, solo decir que te amo también. Y eso, Maurito. Bien. Pero agradecido a Dios, agradecido porque estoy bien, no me puedo quejar, estoy bien, estoy con salud. Y eso, esperar en Dios, porque ahora pongo la mano de Dios nada más. Ya hice lo que tenía que hacer, ya estoy en la lista, así que dejo en la mano de Dios que logren eso en abril. Y bueno, para poder rezar con la familia. Muy bien, Cris. Vos sabés que te venimos siguiendo por las redes, tanto a vos como a Ada, de todas las fotos que suben, de los chicos, de vos, Christopher, también te vemos ahí en Facebook. Y estamos orando, a ver, para que la familia se una nuevamente. Esperamos en Dios. La verdad que quizá cuando, hace unos meses atrás, cuando ustedes planearon este viaje, nadie iba a pensar que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. No, la verdad que no. Así que... Me iba a quedar como mucho un mes. Es más, ya los 15 días extrañaba mucho. Pero tuve que vender algunas cositas de máquina, esperar un poco. Cuando esperé mucho y me agarró esto de la cuarentena y no pude salir más. Christopher, ¿estás viendo las reuniones online de la iglesia? En vivo, muy pocas veces en vivo. Vos sabés que tenemos muchos comentarios que vienen desde el Perú. Roxana también, Noblecilla, nos está escribiendo los domingos. Mi hermana es la mamá de Chibolín. Claro, bien. Los domingos lo puedo ver en vivo. Bien, bien. Bueno, la idea es también que nos dejen sus saludos porque es que ustedes cuenten su situación, porque quizá nosotros pedimos oración por vos, Cris, por Ada, que estás con los nenes, entonces, pero que ustedes lo cuenten de primera mano, cuál es la realidad que están viviendo, que están esperando quizá por estos vuelos, como nos decías vos, Cris, para que puedas volver aquí a la Argentina. Y bueno, algo más que nos quieran contar, Ada, algo más que nos quieras decir, quizá a los hermanos, a la familia que te está viendo. Yo más que nada agradecer a todos los que mandan mensajes, los que se preocupan, los que se acercan. De verdad, gracias, porque se siente el cariño, se siente el afecto de todos, por sus oraciones principalmente, porque dentro de todo eso es lo que nos sostiene como familia. Y nada, eso. Te amo, Cholo, y te extraño un montón. Bien, bueno, compartimos esta emoción con ustedes, chicos. La verdad que como iglesia estamos todos conectados y unidos en esto. Así que lo seguimos manteniendo en oración. Están hermosos los nenes. Ámbar está hermosa. El nene también. La verdad que venimos siguiendo los estados de WhatsApp y todas las fotos que suben. Christopher también, trabajando, allí lo vemos. Así que, bueno, nada, mandamos un abrazo a la distancia. Ojalá esperemos tener noticias buenas pronto, Cris, y volverte a tener entre nosotros. Nos despedimos, ¿les parece? Un saludo, un último saludo y nos vamos. Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todos, familia, enorme. Los quiero, los extraño de verdad. Los extraño. Gracias. Bien, chicos, gracias a ustedes. Buenas noches, nos vemos. Les agradecemos, Cris, Ada, gracias por su video, por compartir ese aliento para nosotros, por hacernos saber que están bien, seguramente con dificultades, pero están bien. Sé que el Señor los va a estar acompañando en su caminar diario. Así que bueno, vamos a estar conociendo también otras familias de la iglesia que también van a estar mandándonos videos de cómo están pasando su cuarentena, de cómo están. Pero bueno, ahora quisiera presentar un nuevo tiempo de alabanza. Escuchamos una canción antes, pero ahora vamos a escuchar una canción y les pido por favor que presten atención a la letra de esta canción porque tiene un contenido hermoso que tiene mucho que ver con lo que leímos recién, con que el Señor es nuestro refugio y con que Él es nuestra paz.
fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. A continuación vamos a darle lugar a nuestro hermano Luis Guadano, el cual va a estar compartiéndonos un momento de oración. Él va a orar por los distintos motivos, por peticiones y agradecimientos que han sido elevados al Señor. Así que dejamos este momento en las manos de Luis, y a continuación tenemos el mensaje de Gerardo Latini de San Miguel del Monte, quien va a estar compartiéndonos la palabra del Señor para esta noche. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos en un viernes para orar y para escuchar la palabra del Señor. Estamos acá en casa, gozosos con Esther, disfrutando del nieto que el Señor nos dio. Y queremos, Señor, en esta noche mandarle un abrazo a todos y un saludo fraternal a todos los hermanos. En esta noche nos va a acompañar el hermano Gabriel Latini, que va a traer la palabra y va a abrir el libro de Efesios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro y amado Dios, Señor, a tu presencia acudimos agradecidos en esta noche, pidiéndote, Señor, y agradeciéndote por los hermanos que están trabajando en la sanidad, Señor. Gracias por Jackie, porque pasó el hisopado, porque está bien, Señor. Pedimos por Camila también, y así por todos los que están trabajando en estas actividades. Señor, bendice, Señor, todas las actividades de la iglesia. Señor, el NEA, adolescentes, jóvenes, espacio varón, mujeres. Señor, la reunión de los viernes, la cena del Señor. Que tú bendigas cada actividad. Bendice, Señor, y gracias te damos porque se puede hacer este reparto de comida, Señor, en los barrios inflamables y tranquila, Señor, y gracias
porque con ese plato de comida que es para nuestro cuerpo, para el cuerpo, va también el mensaje del Señor para que las almas sean salvas. Señor, bendice, Señor, cada una de las actividades que se lleva a cabo en este lugar. Y así te pedimos por toda la iglesia, por cada uno de los integrantes, por cada una de las familias, que tú estés cubriéndolos, que tú los estés bendiciendo y tú estés guiándolos a cada uno. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Señor, gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dejarles un versículo, Jeremías 33:3, y es lo que tenemos que hacer siempre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Buenas noches. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y sé que están estudiando en el libro de Efesios y el tema general es el proyecto del Eterno. Y como subtema hoy en Efesios capítulo 4 vamos a ver para la edificación de la iglesia. ¿Me permiten orar para que Dios guíe este tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios? Señor, te agradecemos por la posibilidad que nos das de estar juntos y pedimos que bendigas la enseñanza de tu palabra y ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo y tu palabra puedan hacer una obra en nuestro corazón de transformación. Háblanos, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 4 vamos a ver en el versículo 1 y hasta el 16 cómo Pablo comienza haciendo un ruego. Dice Efesios capítulo 4 versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense que de alguna manera el apóstol Pablo está haciendo un ruego. Esa palabra ruego en el original es ponerse al lado para llamar, si uno la traduce literalmente. Es como que yo me sentara al lado de ustedes y les hablara como hermano en Cristo, como amigo, como compañero. Pablo dice, os ruego, estoy al lado de ustedes en este llamado que les hago, en este pedido que les estoy haciendo. Os ruego, dice, que andéis como es digno. Esa palabra andar es la palabra peripateo en el griego. El peri tiene que ver con todo, no es solo perímetro alrededor, como nosotros usamos el prefijo peri cuando vamos a hablar de el alrededor de una figura geométrica. Calcular el perímetro y es alrededor. Acá la palabra peri en el griego es la totalidad, no solo perímetro del alrededor, sino también la superficie. Y dice, os ruego que andéis, que en toda tu plenitud, ese es el concepto, que andéis como es digno. La palabra ahí, digno, tiene que ver con algo valioso, con algo de mucho valor, que es que andéis como es digno de el llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra vocación es llamamiento, por eso cuando venía leyendo es el llamado de Dios. Dice que anden, que le den valor al llamado de Dios. Toda esa frase uno podría leerla de la siguiente manera: ponete al lado de Cristo, tenés que estar al lado de Cristo, viví en la plenitud de Cristo, la palabra andemos, y dale el valor al llamado de Dios. Se puede resumir en 3 frases. Fíjense que ustedes van a tener al costado de la pantalla la palabra ruego, de la cual les hablé, la palabra andar, la palabra digno, la palabra vocación y la palabra llamados. Y todo ese versículo se puede expresar diciendo 3 frases: caminá como Cristo, comunicá Cristo con tu vida y considera tu compromiso delante de Dios. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí tienen esas 4 palabras que vamos a analizar ahora: humildad, mansedumbre, soportándoos y paciencia. La palabra humildad tiene que ver con humildad de mente, el pensamiento.
Romanos capítulo 12, versículo 3, cuando dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es un pensamiento humilde. Esa es la expresión de humildad. Mansedumbre tiene que ver con, en el original la palabra es que no pueda ser tomado, que sea irreprensible, con toda humildad, humilde de mente, pensamiento humilde, y aún siendo irreprensible, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La palabra soportando es sosteniéndonos, unos a otros, sosteniéndonos, con paciencia. La palabra paciencia ahí es macrotumia. Macro es algo grande, tumia es ánimo, y se traduce a veces longanimidad, largura de ánimo. Pero es muy interesante que esa palabra es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22-23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nombré paciencia en esos 9 ítems que son el fruto del Espíritu. Esa palabra paciencia es macrotumia, esa palabra es fruto del Espíritu Santo y es el gran desafío que tenemos nosotros de soportarnos unos a otros con paciencia, sostenernos unos a otros con paciencia. No pensando más alto de mí mismo respecto a los otros, sino en humildad. Y ahora por último, en el versículo 3 de este ruego del apóstol Pablo, vemos que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente tienen las palabras ahí al costado del video, y van a ver que la palabra solícitos en el original tiene que ver con diligencia, con ser diligente, en guardar, y esa palabra guardar tiene que ver con preservar, con custodiar, guardar la unidad. Fíjense que no somos llamados a fabricar la unidad, a crearla, sino a preservarla, a cuidarla. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dios crea la unidad en el vínculo de la paz. Esa palabra vínculo tiene que ver con algo ligado bien firme. Dios está haciendo esa unión. Y es muy interesante porque dice en el vínculo, en ese ligado firme de la paz. Paz también es fruto del Espíritu Santo, cuando en Gálatas 5, 22, 23 dice amor, gozo, paz. Y significa quietud, serenidad en el corazón. Solo Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos una responsabilidad: guardar, custodiar, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De esa unidad va a hablar el apóstol Pablo a continuación. A partir del versículo 4 va a hablar de la relación con el cuerpo de Cristo, cómo nosotros nos relacionamos en el cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Ustedes tienen ahí las palabras. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y entonces cada uno de nosotros tenemos eso en común. Un cuerpo, un espíritu. Nosotros tenemos en nuestro corazón morando el Espíritu Santo de Dios. Una misma esperanza. Nos convoca una misma esperanza. Un Señor. Un solo Señor. Viene hablando de unidad. Una fe. Un bautismo. Ese concepto de bautismo por el cual en el momento de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador personal en nuestro corazón, nosotros fuimos colocados. Eso es lo que significa la palabra bautismo, baptizo es. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, pero también el Espíritu Santo fue colocado en nosotros. Son esos dos conceptos para hacer un cuerpo, unidad. En el concepto de cuerpo, Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, un cuerpo. Porque también, como dice el versículo siguiente, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y viene hablando de el Padre, y viene hablando del Hijo, y viene hablando del Espíritu Santo en este pasaje. Y es muy interesante porque cuando uno asocia
al capítulo 1, cuando habla de las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo, aquí está hablando de la unidad y tiene a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios. Es importantísimo el concepto de unidad. A veces nosotros hablamos de Trinidad, pero en teología se maneja el concepto también de triunidad. Es el concepto 3 en 1. El Dios y Padre, el Espíritu Santo y Dios el Hijo son los que crearon esa unidad que nosotros somos llamados a cuidar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo haremos? En los siguientes versículos, y ahí es donde está el centro del estudio de hoy, porque va a hablar de la edificación de la iglesia. Va a dar los métodos, instrumentos y capacitaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que podamos ser de edificación unos a otros. Entonces vimos en estos versículos del capítulo 4, en primer lugar, el ruego del apóstol, en segundo lugar, la relación que tenemos con el cuerpo de Cristo en unidad. El ruego del apóstol, cuidar la unidad, ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a leer rápidamente versículo 7 para poder llegar al 11, que es donde nos vamos a detener para ver las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a cada uno, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí no está hablando de don como capacidad sobrenatural, dio regalos. Porque la palabra dones espirituales, que la trata en Romanos 12, 1 Corintios 12 y 1 de Pedro también 4, está hablando de dones espirituales. Acá habla de oficios, dio regalos a los hombres. Y ese regalo que dio, dice, habla luego de la muerte y la sepultura de Cristo. Pero dice en el versículo 11, y él mismo constituyó. Esa palabra constituir es él mismo dio. El dar regalos, él dio. ¿Y qué dio? Y dio, dice, a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por supuesto, que para poder desarrollar esos oficios, necesitamos esa capacidad sobrenatural dada por Dios el Espíritu Santo. Es muy interesante, no es el objeto de estudio de Efesios 4, pero es muy interesante que como iglesia, como cuerpo, unos a otros nos edificamos, como vamos a ver después, cuando desarrollamos el o los dones espirituales que Dios nos dio. Y cuando se habla de dones espirituales, en neumatología, la doctrina que estudia el Espíritu Santo, se ve en estos 4 pasajes, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4 y Efesios capítulo 4 también se toca este pasaje que estamos dando nosotros, aclarando que está hablando de oficios y no de dones específicamente. Pero es muy importante entender que para desarrollar ese oficio es necesaria una capacidad sobrenatural. Por ejemplo, acá como dice apóstol, en otros de los pasajes aparece como una capacidad sobrenatural el don de apóstol, que obviamente lo tuvieron solo los apóstoles. Pablo, como apóstol número 13, fue el que también tuvo el don de apóstol. Era para un tiempo de la iglesia. Por eso cuando uno empieza a hablar de dones, entiende que hay dones vigentes, quiere decir que para este tiempo son dones que están activos en la iglesia, y dones no vigentes, fueron para un tiempo y ahora no son necesarios. No voy a profundizar en el tema de dones espirituales para poder entrar en el concepto de lo más importante, que conociendo el don espiritual que nosotros tenemos, podemos ser de edificación a otros. Porque dice el versículo 12, como está en la imagen ahí, versículo 12, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ese es el tema que nos convoca hoy, la edificación de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos. Es muy interesante esa palabra perfeccionar. En Mateo capítulo 4, versículo 21, aparece esa palabra, y si quieren pueden buscarlo después, cuando dice que los discípulos estaban remendando las redes. También esa palabra aparece en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice restauradle. Habla de restauración, habla de remendar. Y esa palabra en el original tiene 3 acepciones, el concepto de perfeccionar. Una de las acepciones es cuando un traumatólogo ve una fractura y la única forma de corregir si uno se fractura por el tipo de fractura es volviendo a fracturar y acomodando bien el hueso para que selle, para que se cure y para que sane. En el griego es esa palabra que aquí aparece perfeccionar, es esa acción que el médico hace para fracturar, y realmente cuando uno va perfeccionando a los santos, hay veces que nos dicen cosas, nos aconsejan cosas, la palabra de Dios nos habla y nos puede llegar a doler, así como el médico cuando acomoda la fractura, pero nos están diciendo la verdad que necesitamos escuchar para ser edificados, y es una bendición a nuestras vidas. Otra acepción de esa palabra es el momento en que, como les dije, en la pesca tenían que ir remendando las redes. Y yo lo digo de esta manera, a veces en los agujeros que vamos dejando por pecado o falta de crecimiento, es necesario que hermanos en Cristo maduros nos remienden las redes, nos sellen esos agujeros que tenemos por los cuales perdemos bendiciones y somos edificados, porque la red restaurada puede tener una mejor cosecha, una mejor pesca, y nuestra vida puede ser de bendición a otros cuando está restaurada. La tercera acepción de esa palabra, y es muy interesante también, porque se usaba antes de que un barco saliera, le hacían toda una revisión técnica, la misma revisión que se hace con los aviones antes de volar en este momento, y van revisando cada una de que todas las piezas estén en orden, que los motores funcionen, y es como hacer una revisión integral de nuestras vidas y ver que todo esté en orden. Dice, a fin de perfeccionar, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra edificación tiene que ver con construir una casa. Ese es el concepto de la palabra edificación. Ahora fíjense que dice la medida, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa palabra plenitud es un tope total, no entra más, ya está pleno, está lleno, está a full. Y el gran desafío en esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es edificar a mis hermanos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con los dones y talentos que Dios me dio, con las capacidades sobrenaturales y los talentos naturales que Dios me dio, y unos a otros. Por eso es tan importante la unidad, como hablaba antes, unos a otros somos de bendición y edificación. En esa responsabilidad que tenemos, hermanos, como hijos de Dios, de poder edificarnos unos a otros, tiene un objetivo, dice, para que ya no seamos, versículo 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra fluctuantes es llevados por las ondas del mar, por las olas del mar.
Vieron que a veces uno se mete al mar y la ola te arrastra y te lleva para donde la ola quiere. Y vos decís, yo quiero hacer fuerza y asentarme en la arena, pero termino donde la ola quiere. Bueno, hay veces que hay olas de doctrinas que nos llevan por delante y nos sacan de la verdad. Y entonces dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, que la ola que venga te saque. Y dice, no solo niños fluctuantes, dice llevados por doquiera. La palabra llevados es como transportar por un carro, como si te subieran arriba de una carretilla, de un carro, y te llevaran para donde ellos quieren, para donde esa doctrina quiere. No, Dios quiere que nos perfeccionemos para que nos mantengamos firmes en la verdad. Y dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra estratagemas es trucos, los trucos de los hombres, el engaño de los hombres. Dice que emplean con astucia. La palabra astucia tiene que ver con una conducta carente de escrúpulos. No les importa nada con tal de cumplir el objetivo. Y dice astucia las artimañas del error. Esa palabra artimañas tiene que ver con tomar caminos incorrectos. Ese es el concepto de la palabra. Dios dice, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina y tomemos caminos incorrectos. Por eso necesitamos edificarnos unos a otros. Por eso, hermanos, cuando uno ve el concepto de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, en este libro, la palabra de Dios, la verdad de Dios, nosotros tenemos lo correcto. Y quiero decirles que lo correcto sigue siendo correcto, aunque todos digan que es incorrecto. Y lo incorrecto sigue siendo incorrecto, aunque todo el mundo diga que es correcto. Yo siempre digo que vivimos en un mundo de valores trastocados, dados vueltas, pero qué bueno que es tener la palabra de Dios. Y qué bueno que es tener hermanos capacitados con dones que se van ayudando mutuamente. Fíjense cómo termina ese pasaje, ya concluyendo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, porque en el versículo 15 que no leí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que el día de mañana estemos mejor que hoy, un pasito más arriba que hoy, y para que pasado mañana estemos otro paso más arriba, edificándonos unos a otros. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, vuelve a hablar de la unidad del cuerpo, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, la responsabilidad que tenemos delante de Dios de tener una actividad propia, pero cada uno de nosotros edificándonos unos a otros en amor. En esa unidad, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, termino con esto. El ruego del apóstol es guardar la unidad del Espíritu. El diablo quiere destruir, quiere matar. La carne más de una vez, los celos, nos quieren dividir, nos quieren sacar. Pero el apóstol dice, tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En segundo lugar, tenemos una relación con el cuerpo de Cristo. Y ahí hablamos de la unidad, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el concepto de cuerpo, de uno. Y en tercer lugar, la responsabilidad que tengo de ser de edificación a la iglesia, a mis hermanos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Preguntas finales ya y cierro. ¿Cuál es tu actividad propia como miembro del cuerpo de Cristo? En este caso, como miembro de la iglesia local. ¿Cuál es tu actividad? Porque cada uno tiene su actividad propia para edificación. ¿Cuál es tu ministerio? El ministerio al cual Dios te ha llamado y el que tenés la responsabilidad de llevar adelante.
Hermanos, somos desafiados unos a otros a poder ser de bendición. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad primaria de predicar el Evangelio a toda criatura. Es necesario evangelizar, es necesario discipular. Evangelismo y discipulado van de la mano. Pero después la iglesia va planeando planes, programas, proyectos para llevar adelante, con matrimonios, con niños, con jóvenes, la escuela bíblica o escuela dominical, el programa para los jóvenes, para los adolescentes. Cada uno de esos programas piden por parte de Dios que vos tengas una actividad propia. He visto fotos de el fin de semana pasado, cuando estaban preparando alimentos, y vi a algunos de ustedes llevando esos alimentos. Carlos me compartió, y es una bendición porque están desarrollando el don de servicio, pero en ese don de servicio les abre puertas para poder predicar el Evangelio, no solo ayudar a familias en este tiempo difícil, sino poder llevar el Evangelio de Jesucristo, la actividad propia de cada miembro. Hermanos, es mi deseo y mi oración que cada uno de ustedes puedan ser edificados unos a otros, guardando la unidad del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente. Agradecemos la palabra que nos ha traído nuestro hermano, realmente de bendición. Esperamos poder ponerla en práctica para nuestra vida. Esperamos que Dios nos haya hablado, que haya tocado nuestro corazón. Nuevamente gracias, Gerardo. Así que bueno, hemos llegado al fin de esta reunión. Queremos comunicarles o recordarles que el domingo a 10:30 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo la Cena del Señor. A continuación el mensaje, como lo venimos teniendo todos los domingos. Los dejo con las placas de oración que van a estar acá para que recuerden y estén orando en la semana, o en este fin de semana. Y nos vemos en la próxima reunión. Buenas noches, hermanos. Chao.